al lograr superar los 15.000 millones de dólares en exportaciones, en un momento en que la crisis económica y de la pandemia prácticamente te diría que el sector exportador fue uno de los pilares para salvar la dolarización, y eso hay que mencionarlo como tal. Y este año creo que lo vamos a superar de buena manera, esos 15.000, seguramente superaremos los 16.000 millones de dólares, con el gran crecimiento que ha tenido, por ejemplo, lo que hablamos hace un momento, ¿no? El sector del camarón, que ha tenido, creo que un año fantástico, el sector del atún también, que no solo está aquí en Guayaquil, también está en el sector de Manta. Ahí está la industria de procesadora de atún, está prácticamente ubicada en Manta. Bruno León nos comentaba que es 3.800 millones de dólares. Sí, exactamente, ha tenido un crecimiento muy importante. Y el cacao también ha tenido un año, bueno, tablas, no ha tenido un crecimiento muy fuerte, pero tampoco ha tenido una caída. Lo que nos preocupa es banano sí, Sí. la verdad es que se nos ha caído un poco, y hay que trabajar fuertemente con los exportadores de banano para que esto no, ver soluciones, ¿no? Que le puedan salir adelante. Pero Sí. también hemos tenido buenos resultados en otros sectores del país, que eso también ayuda. Por ejemplo, las flores de este año han tenido un crecimiento también enorme. Inusitado. Inusitado, y eso es importante, ¿no? Porque aquí las exportaciones, y eso es un poco lo que hace la federación se preocupa mucho de la transversalidad del comercio exterior. Yo creo que eso es importante para ver cómo seguimos creciendo esto. Cómo creamos nuevos productos de exportación, cómo potencializamos los actuales, cómo aseguramos, por ejemplo, que el camarón siga creciendo en esa medida que está creciendo, que el banano se recupere y empiece a tener tasas de crecimiento adicional, que el cacao, que la pesca, etcétera, porque ya vimos, y tenemos un ejemplo, no hace mucho tiempo, sino hace un año, y esto lo hemos conversado inclusive contigo, Clever, que el sector exportador es una solución real y tangible para la economía, que no te genera problemas sociales, que más bien te genera empleo, que te genera divisas, que te da este círculo virtuoso que a la final puede ayudar al desarrollo económico del país, ¿no? Ahora, son las 7:49, dialogando con el abogado Felipe Rivadeneira, él es el presidente de FedExport y el presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Pero hay nudos en los trámites, hay nudos en los costos de producción, hay nudos en una serie de tramitologías y todas estas cosas, y por qué no también impuestos. Conversábamos hace poco con el ministro de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, doctor Prado, y hablábamos de esto. Que viene hoy noche también al evento nuestro, perdón que te interrumpa, pero hoy noche tenemos el Premio Sport, con eso cerramos la convención. Reconocemos ese gran trabajo del 2020 de las empresas, y también celebramos algo adicional que son los 45 años de vida institucional de FedExport, así que te espero. Qué buena, espero gracias. noche, ¿no? Ahí estaremos, Dios mediante. Sí, alfombra roja y todo, tienes que ir así encasinado. seguro, ¿no? Pero, ¿cómo logramos quitar esos nudos que al final del día están afectando a la competitividad? A ver, esto es un trabajo constante, un trabajo permanente. Y aquí tenemos otro aspecto adicional que también tenemos que preocuparnos. Porque ojo que los exportadores, la mayoría, todo es a pulso. Sí. A ver, el mayor emprendedor que existe en el país es el exportador, ¿no? Y muchas veces, además del riesgo que corre cuando envía productos y no sabe, está en alta mar, ni siquiera sabe quién es el comprador, tiene que estarlos vendiendo en ese momento porque son a veces productos perecibles. Es un riesgo muy fuerte, y estamos enfrentando otro problema adicional, que es justamente esta crisis logística mundial, en donde vemos que después de que se reactivó el mundo, los grandes mercados de consumo prácticamente están acaparando estas rutas comerciales en el hemisferio norte, y está de alguna manera el hemisferio sur dejado a un lado. Y nosotros como FedExport estamos planteando la creación de un frente logístico de emergencia, porque tenemos que estar preocupados de lo que puede llegar a suceder en el primer trimestre del próximo año. Lo peor que nos puede pasar es que empecemos a tener escasez de productos, de materias primas, de bienes de capital que nos permitan importar. La crisis que está sucediendo por como te digo, este boom de consumo que ha habido en el hemisferio norte, tenemos que ver
que no nos quedemos sin esos materiales, porque imagínate lo que puede suceder si empieza a escasear, no sé, el cartón, el papel, ya no hay cómo embalar las cajas de cartón del banano, etcétera, las flores, es decir, que no haya el material suficiente para hacer latas de atún cuando estamos creciendo de esa manera. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ya hay unas señales que nos generan mucha preocupación, y eso es algo que tenemos que trabajar fuertemente con las autoridades, a más del tema de competitividad, que esto es algo que hay que de alguna manera desmontar esta legislación perversa que se creó durante muchos años, y yo lo decía hace un momento en una entrevista, en donde se crearon tantas distorsiones de la economía que a la final la sociedad se volvió un poco adicta a esta tramitología y a este estado obeso, y tenemos que irlo desmontando de una vez por todas, porque es la única manera de volvernos competitivos. En el tema logístico, yo siempre menciono una premisa: el sector logístico tiene que ser eficiente, competitivo y seguro. Sí, señor. Y eso también va de la mano con las exportaciones, porque si uno de esos tres elementos no funciona, nos vemos abocados a tener problemas y a no poder ganar más mercado en el exterior, ¿no? Parte de ese sistema logístico está afectando o incidiendo en la inflación, por ejemplo, en Estados Unidos, imagínate. Está incidiendo. Oye, Estados Unidos ¿Por qué no está acá? un gran problema, ¿no? Porque se podría decir inyección de recursos que hizo el presidente Trump, es de más de 36 mil millones de dólares en la economía. Es decir, yo conozco amigos allá que recibieron $3.500 solamente por estar en territorio norteamericano, ¿no? Equivalente a un presupuesto general del Estado en el Ecuador. Imagínate, es una locura, ¿no? Y eso ha hecho que, lo que tú decías, que mucha gente ya no quiere trabajar, que No. mucha gente se queda en la casa, que mucha gente no quiere manejar camiones, no quiere estar Así. en los puertos, y eso ha generado los problemas logísticos enormes en una economía como la Sí, norteamericana, no solamente en Estados Unidos, en diversas partes del mundo. Y acá a nosotros se nos ha encarecido tanto las importaciones como las exportaciones, casualmente por este fenómeno, ¿no? 7 de la mañana, 54 minutos, dialogando con el abogado Felipe Rivadeneira, él es el presidente de FedExport y del Comité Empresarial Ecuatoriano aquí en Huancavelica, 8:30 AM. Ahora, volviendo al tema que, si bien es cierto, el sector exportador de camarón, de pescado, mira pitahaya, mira El crecimiento de la cacao, pitahaya este año, sí. claro, mira las flores, todo esto, todo esto es esfuerzo empresa privada. A nosotros acá permanentemente decimos, bueno, ¿qué es lo que debe haber acá? Lo que debe haber de parte del gobierno es buscar, encontrar compensaciones, buscar, encontrar estímulos atractivos. ¿Para quién? Para el sector exportador. Está bien, no es solamente que venga el ministro de Economía o que venga el mismo presidente y diga, empresa privada, colabore con los impuestos, colabore con esto, ponga otro dinero, ponga, y nunca se saca. ¿Tú jugaste la perinola alguna vez? ¿Ah? Entonces toma, el gobierno es nada más pon. Hay que explicar a las juventudes que es la primera, esto que no saben. Seguro, ¿no? A los millennials. Entonces, si no está en el app, no sí, no tiene idea. entonces, Felipe, se trata de esto, de que el gobierno busque, encuentre, repito, esta palabra encuentro es debido a que este gobierno es el del encuentro, entonces que encuentre estos estímulos, estas compensaciones. ¿Como cuáles, Felipe? A ver, yo creo que tenemos que tener un plan estructurado, y eso es algo que FedExport lo ha presentado, y hoy día lo vamos a ratificar, este Plan Nacional de Exportaciones, porque necesitamos en este plan los 4 elementos fundamentales: la agenda comercial, que yo creo que el gobierno está trabajando de muy buena manera; el tema de la competitividad interna, es decir, ver cómo resolvemos estos costos internos, porque tenemos que cumplir ciegamente con este principio de no exportar impuestos. Eso es fundamental. Y en una moneda dolarizada en donde nosotros exportamos en dólares, no podemos dispararnos al pie. Tenemos que cumplir 100% con este principio de no exportar impuestos. El tercero es trabajar en lo que yo le decía, en la eficiencia, en la competitividad, en la seguridad de la logística. Y el cuarto, creo que también tenemos que trabajar mucho más en la discusión académica y en crear todo un sistema de cultura
exportadora alrededor de las facultades, de las universidades, porque lo necesitamos es mentes, y mentes brillantes también que trabajen en dar soluciones. Yo no te digo soy un experto logístico, yo me sé ahora un poco los problemas por la información que me dan, pero no soy experto Ante logístico. las necesidades. Exacto, entonces necesitamos, en este frente de emergencia logística que te decía, necesitamos gente que sea experta en logística para que dé soluciones, por ejemplo, multimodales. Que venga y diga, a ver, si es que el problema de las rutas está generando en tantos tiempos que no vengan a Guayaquil por cualquier cosa, bueno, entonces traigamos aviones de carga y mandemos a Panamá para que de Panamá se vayan los mercados de destino, de alguna manera ver cómo nos conectamos y damos soluciones, pero pues eso es muy caro, entonces reduzcamos los costos de aquí, de impuestos, Así debería analizarse, porque eso es dar una solución y eso es lo que estamos planteando. Entonces este plan que te digo de exportaciones tiene que irse cumpliendo y tiene que irse desarrollando y territorialmente. Exactamente. Y sectorialmente también, Sí, ¿no? señor. Porque no es lo mismo lo que necesita el sector del camarón a lo que puede necesitar el banano, lo que puede necesitar la pitahaya, lo que pueden necesitar las flores, lo que puede necesitar la industria maderera, etcétera, ¿no? Es decir, hay muchos temas que hay que trabajar. Y esto es algo que hoy día le vamos a presentar al ministro de la producción en el premio, y el compromiso de nosotros siempre estar ahí para generar mejores condiciones para que el sector exportador siga creciendo. Ya de por sí es un sector ganador, lo ha demostrado, es un sector que durante 40 años ha sostenido el país de muy buena manera, pero la próxima semana vamos a tener importantes noticias, no te puedo adelantar, pero son noticias muy, muy buenas en cuanto a récords que se van a romper en el sector, y eso es algo que nos llena de expectativa, y nos llena de esperanza y nos llena de responsabilidad también para poder seguir generando más, porque si potenciamos los sectores actuales y creamos nuevos sectores de exportación, esto creo que ya lo he dicho en esta casa, además que está muy bueno el café, tenía razón. ¿Te gusta el café? Está delicioso, Sí. es que voy a venir más a menudo, pero si es que me invitan, lógicamente. Claro. Pero soñemos en un país en donde se crean 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares nuevos en nuevos productos de exportación. Maravilloso. Que salga una nueva, que la pitahaya lleve a representar Claro. 1.000 millones de dólares. Uf. No sé, el día de mañana cualquier otro producto que no lo tenemos ni siquiera en el radar, como le sucedió al Perú en su momento, que el aguacate ahora es el segundo exportador de aguacate a nivel mundial. Entonces, que esa bondad que tenemos como territorio, y que ya lo demostramos en el 2020, perdón que sea tan reiterativo con esto, pero en donde pudimos alimentar al mundo. Sí. Tuvimos un crecimiento de exportaciones agroalimentarias enormes, y eso es lo que tenemos que buscar, porque eso generará una sostenibilidad en el tiempo, economía, nuevos sectores de producción, nuevos empleos, nueva logística, nueva carga, nuevos transportistas, nuevos abogados, nuevos especialistas, nuevos técnicos, nuevos ingenieros, etcétera. Eso es la generación de empleo, y yo creo que allá es donde tenemos Para que que entre a la cancha Jorge Escobar, el ministro dijo hace poco que llegaron 17 aviones privados a Quito, que más de 50 posibles inversionistas. Te hace soñar, te hace creer que ojalá avancemos. A ver, yo creo que el evento de Quito fue un evento muy potente. Yo te digo sinceramente, no lo había vivido en los últimos 20 años. También puede ser el efecto de estar en post pandemia, ¿no? Pero uno salía de los sitios de las ponencias y caminaba por los corredores y te encontrabas con presidentes de muchas empresas, fondos de inversión, la gente muy interesada en el Ecuador. Eso nos demuestra que el Ecuador está de moda, y esto es el efecto que se está de alguna manera capitalizando de tener un presidente como Guillermo Lasso en su momento, que bajó el riesgo país casi 600 puntos, es decir, el regreso del Ecuador al CIADI. Ha habido señales muy potentes en el tema de inversión, que hay que seguirlas cultivando, porque es tan difícil construir confianza y tan fácil destruirla, ¿no? Acordémonos lo que pasaba en el pasado, ¿no? Hasta declaraciones de prensa hacían para romper acuerdos comerciales. Entonces, esto en cambio nos lleva a una meta y en un tema importante. Ojalá se cristalice. Porque ya el momento que se ponen los inversionistas a ver ya en el papel, el capital es muy celoso. Y todos los problemas que hemos hablado tienen que irse resolviendo, tienen que irse destrabando, pero sí es una señal de esperanza muy importante.
Sí, Felipe, hay otros aspectos que también generan la atención y la expectativa no solo del gobierno, sino de la ciudadanía, de los empresarios, y tiene que ver con el proyecto tributario. Ayer no hubo consensos en la Asamblea, tienen plazo hasta este fin de semana, y técnicamente creo que no hay garantías de votos ni para aprobarla ni para archivarla. Quizás el Ministerio de la Ley, que es cuando no hay votos para ninguna de esas dos instancias, es el mecanismo de vigencia. Pero al final hay el consentimiento o al menos la aceptación, el apoyo de los empresarios cuando este proyecto tributario tuvo modificaciones en el Ejecutivo, de manera particular en la contribución extraordinaria para patrimonios empresariales, que pasó de 1 millón a 5 millones, eso por citar un caso. Y por el otro, que se haya modificado también el umbral para quienes van a pagar un poco más por el impuesto a la renta, que ya no sería a partir de los 2.000, sino de los 2.635. Y eso sumando los 2 puntos porcentuales para el impuesto a la fracción del excedente, pues, ¿no? Que pasaría de 35 a 37. Esas distintas acciones y esos planteamientos tienen el aval, la aprobación de los empresarios, o creen ustedes que también afectaría a lo que se busca, ¿no? La evolución de la economía. A ver, nosotros hemos planteado siempre una posición muy coherente en cuanto al tema de impuestos. Y nosotros siempre hemos dicho que hay momentos de recaudar y hay momentos que no hay que recaudar. El Ecuador en este momento está todavía recuperándose económicamente. Aquí hay un tema de que todavía no volvemos a los niveles prepandemia. Entonces, cargar con presión de liquidez a las empresas nos preocupa, y nos preocupa mucho, y lo hemos dicho muy firmemente. Pero lo que hemos propuesto es, a ver, si el gobierno no tiene otra alternativa, ¿ya? Que creemos que sí existen otras alternativas, pero bueno, digamos que el gobierno no tiene otras alternativas, creemos un pacto fiscal. Es decir, que esta vez estas contribuciones no vayan a saco roto, sino que estas vez las contribuciones tengan una corresponsabilidad del Estado a través de la emisión de una nota de crédito para que cumpla con los objetivos macroeconómicos y vaya reduciendo el tamaño del Estado, reduciendo ese gasto innecesario, controlando las compras públicas, tecnificándolas para que no exista esa evasión y ese robo del 30% más o menos que se va en corrupción, para que se recupere lo robado. Es decir, hay algunas alternativas que hemos planteado, ¿no es cierto?, para que de alguna manera esa nota de crédito que sea redimible en 5 años, pongámosle, nos permita y les permita a las empresas poderlas negociar para hacer un título de valor. Tú lo negocias en el mercado de valores y de alguna manera con un castigo, depende del momento en el que tú lo negocies, ¿no es cierto?, mientras más lejos está el que sea redimible vas a tener más castigo, pero de esa manera tú hasta lo puedes prendar para obtener liquidez. Es decir, el problema es que las empresas, y esto lo he dicho en varios medios, las empresas no quiebran por falta de utilidad, quiebran o se ven en problemas por falta de liquidez. Y la liquidez es lo que hay que cuidar. En el mes de marzo del próximo año vamos a tener una triple imposición de aprobarse esta ley. Vamos a tener la imposición de la contribución temporal que aprobó Moreno en el 2018, que nos toca la tercera cuota. Vamos a tener el pago de las obligaciones que son normales del impuesto a la renta de 2021, que se paga en el primer trimestre de 2022, y la tercera cuota. Entonces, una triple imposición presiona mucho la liquidez. Entonces, si a eso le sumamos el problema de que no han habido excepcionalidades en la ley, que lo hemos planteado, hicimos un gran trabajo en la Secretaría, creamos una comisión técnica con el apoyo de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, que yo no había hecho ese ejercicio democrático, te diría, nunca. Y me pareció digno de aplaudir. Estaba representantes de la sociedad civil, de la academia, del sector productivo, analizando artículo por artículo, viendo la casuística, aplicándole a territorio la ley, porque es muy fácil redactar y esperar una expectativa macroeconómica, pero ya cuando lo aplicas en la realidad ves todos los problemas que te pueden generar. Entonces, lo que hemos dicho es que tiene que haber un equilibrio. Somos conscientes de las necesidades del Estado, pero si no hay un equilibrio entre sostenibilidad fiscal y un equilibrio en reactivación económica, el país va a tener serios problemas. Y eso es lo que hemos planteado. Lamentablemente, luego de haber hecho un gran trabajo en donde prácticamente el 80% se llegó a un consenso, se votó inclusive por eso,
la presión política del gobierno pudo más y vino de parte del Estado, del gobierno, una presión de que estos arreglos o estos acuerdos iban a eliminar 250 millones de dólares de la expectativa recaudatoria, y ahí te digo, la verdad fue un poco decepcionante porque la política aplastó a la técnica, ¿no? Y ese informe y ese gran trabajo que hizo en esa comisión técnica desapareció y quedó al olvido. Entonces, seguimos insistiendo. Ayer ver en el debate de una ley tan profunda como esta, ver que prácticamente se suspendió, no se debatió de una forma tan profunda, eso yo lo había pedido, que se debata, porque se analiza la casuística. Para ponerte un ejemplo, en el patrimonio de las personas naturales, ¿qué pasa con las personas de tercera edad que ya no están económicamente activas y que tenían un inmueble que tal vez lo compraron en $20,000 y de repente el municipio por la zona lo reevaluó y lo puso en 1,500,000? ¿De dónde va a sacar 30,000, 40,000 para pagar si vive apenas si tiene una pensión que le sostiene? Entonces hay casos que hay que verlos y analizarlos, porque si no es como que de alguna manera la ley se vuelve muy fría, muy a otro lado, ¿no es cierto? Demasiado al lado del objetivo del fisco, de la recaudación, y no logramos tener ese equilibrio. Entonces yo creo que este pacto fiscal lo que busca justamente es dar ese equilibrio, dar esta alternativa para que no vayan estos recursos a saco roto y existe esta corresponsabilidad de parte del Estado, que creo que es extremadamente importante, y tratar de minimizar los errores para no afectar a la reactivación económica, ¿no? Felipe Rivadeneira, presidente del Comité Ecuatoriano Empresarial, está aquí en Contrapunto a través de la señal de Huancavilca. La última por el tiempo, Felipe. Usted decía que la política no aplaste lo técnico. ¿Será que va a suceder lo mismo en el Consejo Nacional del Trabajo, donde tampoco se ha logrado un consenso para el aumento al salario básico unificado en el sector privado de manera exclusiva? Porque allí también hay una oferta de campaña de Guillermo Lasso, que habló de $100 en todo su periodo de gobierno, que se interpreta $25 por cada año, pero lo que se ha observado es que esto también finalmente sería definido por el Código de Trabajo, que establece claramente que si no hay acuerdos entre el delegado del gobierno, de los patronos y de los empleados, simplemente se computa ese aumento de acuerdo a la inflación anual proyectada. Y esto pues no sería más de $5. ¿Cuál es el criterio del comité? Bueno, Jorge, tú lo has dicho, ¿no? Primero, la norma está clara. Tú lo acabas de decir muy claramente. Aquí tenemos que basarnos en la productividad, en la inflación, como dice la norma del Código de Trabajo. Punto. De las promesas de campaña son promesas. También se prometió no subir impuestos, y que estábamos conversando hace un momento. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en eso, porque, insisto, seguimos apretando la liquidez. Sí, y encima más, hablar de un incremento salarial luego de que si sale esta ley, ya sería una presión demasiado fuerte, y hay sectores que son muy intensivos de mano de obra, que tienen un 60-70% de mano de obra. Hablar de un incremento del 25%, Dios mío, eso es muy, muy peligroso. Y te puede generar que las empresas, para subsistir, tengan que recortar costos y tengan que reducir empleo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque no estamos, una vez más, dando solución a esos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen empleo. Estamos siguiendo cargar de un incremento a los que ya tienen empleo. Entonces hay que ser muy cuidadosos en eso, porque esto yo creo que primero tenemos una normativa muy clara, que tú le dijiste, y yo creo que hay que respetar la normativa, y las ofertas de campaña a veces se quedan en ofertas, ¿no? Gracias, Felipe, economista. Y yo recuerdo que estuvimos en Washington con Felipe Rivadeneira, y estuvimos en el Salón Oval, ¿no? Sí. Recuerda que no quiere creer que yo afuera, Clever adentro, ¿no? Yo afuera esperando, viéndole a Clever. No puedo creer eso. Claro. No puedo. Entrevistamos a Donald Trump, ¿no? En plena 200 periodistas había ahí ya. Increíble. 200, increíble. Y nos paró bola, y nos elogió y los acribilló a los periodistas de ahí. Terrible Donald Trump. Pero en todo caso tuvimos esa audacia de consultarle. Eso es histórico. Acá es histórico. El único comunicador en Salón Oval entrevistando a un presidente de los Estados Unidos. Pero no ha brindado nada todavía aquí el presidente. Muchas gracias, mi querido Felipe, por estar con nosotros, y totalmente de acuerdo
tenemos que ser coherentes. Siempre la coherencia es la que debe existir. Si bien estamos pasando por una situación que tuvimos un Producto Interno Bruto negativo cercano a 8%. 8%. Eso es terrible, pues. Fue peor que la crisis del 99. Peor. Porque el 99 30.000 millones de dólares se perdieron. Claro. Entonces, de la noche a la mañana, aquí entrevistamos a un dirigente, tiene toda la razón, las necesidades son ilimitadas, todos queremos estar mejor, pero tenemos que ser realistas. Entonces dice, no, aquí al presidente Lazo hay que pedirle que nos aumente $100 el salario. ¿Y qué es esto? Sí, Claro, ¿qué es todos esto, quisiéramos pagar más. Por a los supuesto. empleados. Yo creo que ningún empresario Así quiere es. pagar menos, pero el tema es que sea sostenible, ¿no? Así es, que sea sostenible, realista y que dé estabilidad y que le dé seguridad al mismo empleado. Y que genere empleo también, Exactamente. porque eso es importante. Un abrazo, mi querido Felipe, que esta noche sea todo un éxito. Y me quedo con la tarea porque hay que hacer un reconocimiento de lo que tú hiciste, porque la verdad que yo estuve presente en ese momento y hay que reconocer la valentía, ese momento de sentir la oportunidad para responder, y claro, les acribillaba a los de la prensa y les decía, este es un verdadero periodista. Sí, así fue. Es algo que hay que rescatar. Sí, señor, gracias. Me llevo la Felipe. tarea de eso. Sí, señor, gracias, Felipe, por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830 El Verde.